¿Qué es esto del kirchnerismo sin Kirchner? Bueno, yo traté de pensar el peso de las palabras y por lo tanto queda escrita en el lenguaje, en el idioma común de la política. La palabra kirchnerismo es una promesa de desciframiento, no es un programa político del presente, no es una obligación política, no es un partido, no es una observancia oficialista, no es un tributo a una estructura de dominio, sino que es una esperanza de renovar la vida política con acciones que aún no conocemos, pero que con formas asociativas y de congregación que están en curso. Y de cara frente a las elecciones, ¿quién le parece que sería el posible heredero de esas ideas políticas? Bueno, hay algo que llamaríamos una determinación colectiva, que es la candidatura de Cristina Fernández, pero eso es una parte de la cuestión. Dije determinación colectiva consciente de lo que significa una definición de esta índole, que podría estar a contramano de los intereses de alguien que podría pensar perfectamente en no asumirla, en razón de intereses domésticos, reflexiones de índole privada e intransferible. Pero eso no va a ser así porque evidentemente hay en todos los pensamientos públicos de la presidenta la profunda voluntad de construir el capítulo subsiguiente de esta historia, y ahí creo que todos vamos a tener que intervenir de una manera original, renovadora, no solo lo que estuvimos, muchos más, incluso hasta las jóvenes periodistas de perfil, también vamos a tener que intervenir para crear una nación y una sociedad nueva y más justa. Este es el llamado del kirchnerismo, es esencialmente un llamado a muchos, tiene ese enlace con viejos movimientos políticos, viejos compromisos colectivos de toda índole. Y en ese sentido, si no tuviera ese llamado colectivo, desaparecería o quedaría solo una colección de políticos que no necesariamente son interesantes, porque solo sin el añadido de ese barniz no escrito, de la atracción que tienen los grandes lenguajes de cambio, los políticos no son nada. Y el kirchnerismo intentó tener algo que ver con ese añadido trascendente que es primero el llamado para ser atendido por los que están y los que deberán seguir y los que se sienten tocados por el llamado, y segundo, el conjunto de las transformaciones ya para hablar con el lenguaje de la economía, el lenguaje de la politología, el lenguaje de los acuerdos políticos y el lenguaje que lleva a la gran pregunta por las naciones. Si las naciones no se van a extinguir, aún conviviendo en un mundo universalizado de la manera en que está, con nuevas tecnologías, las naciones tienen que asociarse a una tradición humanística, crítica y libertaria. Y eso me parece que es lo que balbuceantemente quise decir en mi libro. Le hago otra pregunta ahora, ahora que ya pasó lo de Vargas Llosa, que ya habló, ¿le parece que se moderó de alguna forma, moderó su discurso a partir de esta polémica? Es un novelista interesante y es un político mediocre. Como todo político mediocre, se adecuó a las circunstancias y eso es lo que ha pasado.